Hola, bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Florencia, soy futura veterinaria en felinos y hoy estoy acá para presentarles la parte 2 del video sobre sus preguntas. Bueno, la sexta pregunta dice, hablar de lo malo que es el declawing y cosas como cortarles los bigotes. El declawing es la amputación de la tercera falange, digamos la punta del dedo, como si te amputaran esta parte del dedo. Creo que no necesito extender mucho más para que sepan que realmente es una práctica que hoy en día en muchos lados se considera inhumana y está prohibida en muchos lugares del mundo. Todos hemos visto a los gatos arañar diferentes superficies. Los que tenemos, somos tutores de gato, sabemos que arañan sillones, muebles, objetos, alfombras y demás, y ni que hablar, troncos en el exterior y demás. Pero ¿cuál es la función de esto? Ellos no solamente están sí afilando la punta de sus garras, sí ayudando a que se liberen las vainas de las uñas, pero además están dejando un mensaje visual y químico. Es muy importante para su comunicación. Ellos están dejando un mensaje visual, yo estuve acá, yo generé esta marca en este objeto y además un mensaje químico porque tienen feromonas en la zona de las almohadillas de las patas y están dejando, no siempre, pero a veces, un mensaje químico para otros gatos. Es una herramienta de comunicación muy importante. Cuando se corta la falange, se amputa, nosotros le estamos quitando la herramienta con la cual pueden hacer este comportamiento que se llama scratching, pero no la necesidad. El gato sigue teniendo la necesidad de ejercer este comportamiento y no tiene con qué hacerlo. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, lo que se encontró a través de unos cuantos estudios es que estos gatos luego generan no solamente patologías de la postura, problemas de espalda, mucho dolor crónico, sino que además tienen problemas de comportamiento relacionados con la agresividad, con el marcaje de orina inadecuado y un montón de otros comportamientos que obviamente no hacen feliz a los tutores, que buscaban una solución para el arañazo y las marcas en los muebles. Por eso se está intentando prohibir en muchos lados. En muchos veterinarios se niegan a realizar esta práctica. Acá en Uruguay no es popular, no se utiliza mucho. Yo no conozco ningún veterinario que la realice, pero bueno, capaz que los hay. Hay muchos otros métodos éticos que podemos utilizar para tratar de evitar que el gato tenga este comportamiento de scratching para con los muebles. Podemos hablar en otro momento de eso. Los bigotes o vibrisas, como es el nombre científico, son pelos que son más o menos el doble de gruesos que los del resto del cuerpo, que hay 24 en las mejillas. También tenemos sobre los ojos y en la parte posterior de las patitas delanteras. Estos tienen un montón de funciones. La base de cada bigote está conectada a un montón de terminaciones nerviosas que van a mandar un montón de información a ese sistema nervioso, sobre todo lo que está relacionado con la navegación del espacio. Dan mucha información del entorno, proporcionan información sobre dónde se encuentran los objetos en relación a la cabeza, el tamaño de los espacios. Cuando un gato va a entrar a un espacio pequeño, son los bigotes los que le dan la información de si el resto de su cuerpo va a poder pasar por ese lugar. Además, les dan información sobre la presión y las corrientes de aire. Son muy importantes. ¿Por qué le cortaríamos los bigotes a un gato? Es una pregunta con la que tendría que haber comenzado, pero cortarlos no está bien, son órganos que son muy importantes para el gato. Intentemos, por favor, no mutilar los animales innecesariamente. Bueno, la pregunta número 7 me encanta, es un tema re lindo, es, ¿los gatos solo maullan a los humanos? El gato produce una amplia variedad de sonidos. Podemos dividir básicamente los sonidos que produce un gato en 3 grandes grupos. Los sonidos que son de tipo murmullo, como el ronroneo. Los sonidos que son vocales, que incluyen vocalizaciones, como el maullido. Y los sonidos de intensidad forzada, que se producen cuando son sonidos largos y la boca está abierta la mayor parte de ese sonido. No vamos a hablar de todos, pero como después viene una pregunta también relacionada con un sonido que producen los gatos, quería aclarar esto. Los maullidos son una amplia variedad de sonidos que en general se dirigen más a personas que a otros gatos. Si bien los maullidos se utilizan entre la madre y el gatito para comunicarse, cuando el gatito es muy chiquito, madre hacia gatito y viceversa, en la vida adulta del gato el maullido se utiliza sobre todo para comunicarse con el humano.
Además, el humano durante estos 9.500 años, 10.000 años que ha convivido con el gato, ha ayudado a moldear estos sonidos según qué es lo que está solicitando este gato, según cuál es la circunstancia en la que este gato está emitiendo este maullido. Por ejemplo, si tu gato, y si sos tutor de gato vas a entender muy bien lo que te estoy contando, si tu gato quiere comer, va a emitir un maullido particular que tú vas a reconocer porque él te está solicitando comida. Si tu gato quiere que tú le abras la puerta, va a ser otro tipo de maullido. El humano, con el correr de los años, lo que ha hecho es reforzar ese comportamiento de maullido. Si ese gato maulla pidiendo comida al lado de la heladera y cada vez que yo lo escucho voy, abro la heladera y le doy de comer, el gato va a entender y va a aprender que ese sonido que produjo en esa intensidad específica le llegó a dar un fruto que es la comida. Entonces lo va a volver a emitir en esa misma intensidad y en ese mismo lugar. Entonces reforzamos positivamente ese comportamiento. Es muy interesante, el humano sin querer prácticamente ha ayudado a moldear muchísimos tipos de maullido. Hay estudios que están muy buenos que lo que hacen es someter a los tutores a los maullidos de sus gatos sin verlos, o sea, a grabaciones de los maullidos de sus gatos y les hacen identificar qué es lo que está solicitando ese gato, cuál es la circunstancia en la que está emitiendo ese maullido. Y es re interesante que, bueno, que en un porcentaje bastante alto los tutores son capaces de reconocer qué es lo que está pidiendo ese gato o cuál es la circunstancia en la que está emitiendo ese sonido con su gato y sin embargo no con otros gatos, lo cual es súper interesante. Bueno, la pregunta 8 dice, ¿hay estudios de para qué sirve el ronroneo? Otro tema divino. El ronroneo ha sido un misterio desde siempre. En las últimas décadas se ha publicado alguna cosa, pero todavía nos quedan muchas cosas por entender del ronroneo. Como les había comentado antes, estos tres grandes grupos de sonidos que emite el gato, el ronroneo entra dentro del grupo de murmullo porque es un sonido que se emite con la boca cerrada. La frecuencia del ronroneo varía según el individuo, pero es bastante estable a medida que avanza la edad de ese individuo y es bastante propio de este individuo. Hay muchas hipótesis de cuál es la función comunicativa del ronroneo, se ha trabajado mucho en eso porque además es un sonido que los gatos emiten en momentos donde hay emociones positivas, descanso, tranquilidad, felicidad, solicitud de comida, por ejemplo. Pero también sabemos que los gatos que están sufriendo dolor, que están pasándola mal, que no están en su mejor momento, también ronronean. Entonces, eso nos genera una ambigüedad porque este animal emite el mismo sonido en dos circunstancias tan diferentes. Entonces, se estudió la frecuencia de estos ronroneos y se vio que las frecuencias son totalmente diferentes, ni siquiera entre las positivas y las negativas, sino, por ejemplo, dentro de las positivas, la frecuencia del ronroneo y el volumen de un ronroneo de un gato relajado que está por empezar a dormirse es diferente al ronroneo de un gato que está pidiendo una comida que huele y que le gusta mucho. Este último se llama ronroneo de solicitud, está estudiado por una doctora que es una genia, que se llama Karen McComb. Les voy a dejar el trabajo publicado de ella. Ella fue la que describió este sonido y le puso el nombre. Pero además, como les contaba, también este animal ronronea en situaciones negativas. ¿Por qué un gato ronronearía también en una situación de sufrimiento, de dolor y de agonía? Se han hecho algunas sugerencias en algunos estudios, todavía se está viendo, de que la frecuencia del ronroneo y las oscilaciones del producir este sonido podría llegar a tener algunas funciones de autocuración, de lesiones, de calmarse a sí mismos con este sonido que tiene una frecuencia, una oscilación regular, que puede llegar a generar un estado de calma, pero esto todavía se sigue estudiando y se sigue estudiando mucho porque es algo que maravilla a un montón de investigadores, pero todavía nos falta terminar de desentrañar este misterio. Bueno, la pregunta número 9 dice, ¿es verdad que el pene del macho lastima a la hembra y que sus relaciones son violentas y contra su voluntad? Bueno, sí y no. No son contra su voluntad, aunque lo otro es bastante real. Para comprender un poco, vamos a volver al origen del gato. Habíamos hablado que es un animal solitario, que en su adultez solamente tiene contacto con otros de su misma especie, específicamente para la cópula.
Estos no son animales sociales y aunque hace 10.000 años que conviven con nosotros, obviamente han logrado desarrollar algunas herramientas de comunicación social, pero no las suficientes que le permitan invitar a la hembra a cenar a ver una peli antes de llegar a tercera base. La realidad es que la hembra en general es muy selectiva y va a rechazar a muchos de los machos que la van a cortejar, pero si ella permite la monta, es porque acepta la cópula, si no, no hay gato que la sostenga. El macho sostiene a la hembra de la piel del cuello para mantenerla en su lugar y que se dé la penetración. ¿Cuál es el problema con todo esto? Es que los felinos domésticos son animales de ovulación inducida. Necesita la hembra que haya un estímulo externo para ovular. No ovula cíclicamente como otras especies. De ahí viene el detalle, que parece salido de una película de terror, pero no, es real. Es que el pene del gato macho tiene una banda de unos 120 a 150 espículas, que son de aproximadamente 1 milímetro de largo. Estas espículas están apuntando hacia atrás, entonces al retirarlo generan un estímulo doloroso, ¿tá? Al final del coito, que lo retiran, y esto provoca bastante dolor. Esto inicia el impulso nervioso que termina generando la ovulación. Sí, parece un poco salido de una película de terror, pero bueno, esta es la forma que han encontrado de aparearse esta especie y de generar de tener futuras generaciones. Y llegamos a la última pregunta, que dice, ¿cuánto duermen los gatos por día? Para saber más o menos qué esperar. Bueno, es esperable que duerman un promedio de 10 horas por día los gatos, entre 12 y 18 horas es el promedio. Más o menos la mitad de gatos duermen unas 18 horas por día. Como muchos comportamientos, esto va variando según la edad, según la etapa de vida que está pasando este gato, según la cantidad de estrés a la que está expuesto. Obviamente que los gatos viejitos van a dormir más horas que los gatos más jóvenes. Y además, algo importante y que llama mucho la atención es que los gatos tienen un patrón de sueño de tipo polifásico. Ellos duermen muchas siestas durante el día y ese es su patrón de sueño normal, a diferencia del humano, que el humano, bueno, se acuesta y duerme 8 horas de corrido y eso es lo que todos deberíamos hacer, es lo normal y esperable en el humano, así no en el gato. Bueno, quiero agradecerles a todos los que enviaron preguntas, la verdad ha sido un placer para mí el poder estar acá. Quiero agradecerle también a Mel que me invitó acá a poder hablar un poquito de esto que tanto me gusta. La verdad es un gusto poder recorrer tu canal y poder ver cómo difundís ciencia y cómo difundís el trabajo que hacemos muchos en estas ramas tan amplias y tan variadas de la ciencia. Así que la verdad, felicitaciones y muchas gracias.